Buenos días, estimados amigos. Comenzamos un nuevo año y es un buen momento para planear algunas metas. Algunas metas pueden ser laborales, otras económicas, y eso no estaría mal. Pero me gustaría que considerara también alguna meta espiritual. Quizás en el pasado ha tenido algunos desafíos espirituales. Quizás no ha sido lo suficientemente fiel en cumplir sus convenios con Dios y eso le ha causado algún dolor personal o quizás ha afectado la vida de otros. La pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo puedo ser más fuerte espiritualmente o cómo puedo vencer la tentación? El Salvador nos enseña cómo, y lo hace a través de su propia experiencia. Poco después de su glorioso bautismo, Jesús mismo fue tentado. Veamos qué aprendemos. En Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4 leemos: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al leer este relato en la vida de Jesús, aprendemos muchas cosas respecto a la tentación y sus características. Una de ellas es que nadie está exento de ella, ni el mismo Jesús lo estuvo. Todos somos y seremos tentados. El hecho de que se haya bautizado no es de ningún modo garantía de que la vida será fácil. Recordemos que solo unos versículos antes de los versículos leídos, Jesús había sido bautizado. El Espíritu Santo había descendido en forma de paloma sobre él y se había escuchado la voz del Padre que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aunque Jesús había sido bautizado, aunque el Espíritu Santo había descendido sobre él en forma de paloma, y aunque el Padre había manifestado su complacencia, Jesús nunca estuvo exento de las pruebas y tentaciones propias de un estado de probación. Pero además, un análisis de este relato nos puede enseñar mucho sobre la tentación, su naturaleza y cómo podemos enfrentarla. En esta ocasión, Satanás se enfrentó y tentó al mismo Jesús, por lo que debemos de pensar que usaría sus mejores armas. Veamos. En los versículos leídos vemos que lo primero que usó Satanás en la tentación se basó en las necesidades físicas. Jesús tenía hambre por haber ayunado y Satanás lo supo y usó eso para tentarlo. En nuestra vida personal es frecuente ser tentados por nuestras necesidades básicas, las necesidades de alimento, vivienda, vestido, nuestras necesidades emocionales y afectivas, nuestras necesidades sexuales, incluso nuestras necesidades básicas como las del sueño, muchas veces son parte de la tentación. En 2 Samuel capítulo 11 vemos un claro ejemplo de ello. David sucumbió a la tentación sexual y cometió adulterio con Betsabé. Como sabemos, nuestras necesidades de afecto y sexuales no tienen nada de malo. El pecado de David no estuvo en el sexo, sino en faltar a sus votos matrimoniales y a sus compromisos con Dios. Ahora veamos la segunda tentación. Mateo capítulo 4 versículos del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te llevarán en sus manos para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. En esta segunda tentación vemos que Satanás usa las Escrituras en una interpretación errada, tratando de tentar su mente con un falso conocimiento o con medias verdades. Esta es la segunda forma en la que somos tentados y lo vemos
todos los días. Es así como podemos racionalizar en nuestra mente y convencernos de que lo malo no es tan malo o que lo bueno puede no serlo dependiendo de cierto punto de vista. Es así como se puede justificar, por ejemplo, la libertad sexual bajo la idea de la no discriminación o bajo la idea de no al odio de género. O el uso y el abuso de drogas legales bajo la idea de que un poco de alcohol puede no ser tan malo. Después de todo, Jesús también tomó vino. Esta idea de racionalizar las verdades del Evangelio con medias verdades es una de las maneras en que Satanás o en las que perdemos nuestra condición espiritual y nos alejamos del Señor. Pero volvamos a la experiencia de Jesús. En Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 11, leemos lo siguiente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. La tercera tentación está relacionada a nuestro amor por las cosas temporales, nuestra necesidad de obtener riquezas o el reconocimiento de este mundo. Puede ser una poderosa fuerza que nos puede fácilmente alejarnos de nuestra vida espiritual. En realidad, las cosas temporales como una buena economía o la adquisición de cosas materiales como una vivienda o un transporte no tienen nada de malo, si es que no permitimos que esto se convierta en un deseo desmedido que haga descuidar nuestra relación con Dios. Pero llegamos al punto de ¿qué podemos hacer para vencer estos tipos de tentación? Si analizamos un poco las tres tentaciones, notaremos que en cada tentación Jesús respondió con una frase: escrito está. En otras palabras, Jesús usó la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que el estudio de las Escrituras es una excelente fuente de fortaleza espiritual. Sin embargo, no solo fue eso. Antes de ir al desierto y antes de ser tentado, Jesús oró y ayunó, lo que significa que tanto el ayuno como la oración personal son también una fuente de fortaleza. Finalmente, y quizás lo más importante, fueron las palabras con las que Jesús terminó la tentación. Jesús dijo: vete, Satanás. ¿Por qué son tan importantes estas palabras? Porque la mejor manera de vencer a Satanás es estando lejos de él. Espero que esta pequeña reflexión le sea tan útil a usted como lo ha sido para mí. Que el Señor lo bendiga.